Perfecto. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Tolosa, director comercial de Editec, del grupo de empresas. Y continuando con nuestro ciclo de webinar en conjunto con la empresa Brinca, voy a dar una pequeña introducción respecto a nuestro expositor, Rodrigo Pereira, perdón, jefe de estudio de Data Lab en Brinca, sociólogo, magíster en sociología y certificado en transformación digital del MIT. En este caso, los participantes podrán conocer desafíos de trabajar de forma remota a nivel de productividad y bienestar personal, capacitación a través de buenas prácticas, herramientas y plataformas para mejorar productividad individual y la de los equipos. Entonces, ahora voy a silenciar mi micrófono y voy a dar el pase a nuestro expositor, don Rodrigo Pereira. Y quisiera darles una bienvenida a este webinar de productividad digital en tiempos de trabajo remoto. Contarles un poco sobre mí. Como bien dijo Luis, yo soy sociólogo, tengo varios años de experiencia en el mundo de la consultoría en materias de innovación y transformación digital, y en esta oportunidad, ¿cierto?, se me ha encomendado la misión de exponer algunas buenas prácticas respecto del teletrabajo durante la pandemia. Comentarles, básicamente, me gustaría partir esta presentación dando cuenta de la relevancia que tiene el teletrabajo, ¿cierto?, en este contexto de pandemia. El teletrabajo ha tomado una importancia central en el mundo. Cuéntenme si se escucha bien, por favor. Un segundo. Cuéntenme si me pueden escuchar correctamente, por favor. Un segundo. Perfecto, muchas gracias, Loreto. Muchas gracias. Bueno, continúo. Les comentaba que el teletrabajo ha adquirido un valor central dentro de nuestra cultura. Probablemente nunca antes en la historia habíamos tenido un laboratorio tan grande para explorar nuevas prácticas de trabajo como ha sido en el contexto de la pandemia, ¿ya? Para que ustedes sepan, el teletrabajo no es para nada novedoso, es una práctica de la cual se viene discutiendo más o menos desde los años 50. En Estados Unidos, de hecho, se inició como una iniciativa para poder bajar los costos de el trabajo durante la crisis del petróleo en los años 50, y en el caso chileno en el 97 ya teníamos los primeros antecedentes de teletrabajo. ¿Ya? El teletrabajo fundamentalmente es muy importante en nuestro tiempo, principalmente porque hemos tenido un contexto de pandemia donde, salvo las actividades no esenciales, todas han sido paralizadas, ¿ya? Entendemos por actividades esenciales, ¿cierto?, aquellas relacionadas al cuidado sanitario, la industria de los alimentos y las farmacéuticas principalmente. Y lógicamente este contexto de pandemia ha traído la imposibilidad de ejecutar un trabajo en los espacios físicos como estábamos acostumbrados. Se suele hablar de esta idea de distanciamiento social. Lo cierto es que eso no es correcto. La verdad es que deberíamos hablar más bien de un distanciamiento físico. De hecho, uno de los errores de teletrabajar sería aislarnos socialmente, y en ese sentido el teletrabajo se ha hecho clave porque enfrentamos una situación en la que la mayoría de las actividades laborales están paralizadas, sobre todo las no esenciales. Nos tenemos que distanciar físicamente de nuestros compañeros de trabajo, pero lo que ha traído consigo esto es fundamentalmente un cambio hacia lo que le llamamos un proceso de transformación digital forzosa, ¿cierto? La transformación digital es algo de lo cual se viene hablando durante los últimos 5 años de manera bien profusa, tanto en revistas nacionales como internacionales, y es un desafío empresarial clave en el cual las distintas herramientas o tecnologías 4.0, entre otras prácticas organizacionales, han tomado un valor clave en automatizar procesos, ¿cierto?, e traer nuevas innovaciones en el mundo del trabajo. Y se solía decir que esto iba a ser implementado progresivamente. De hecho, en el mundo del teletrabajo hay mucho temor por la parte del mundo empresarial en general de la adopción de estas prácticas. Y lo cierto es que no fue una política pública, ¿cierto? Tampoco fue una iniciativa empresarial la que nos llevó a transformarnos digitalmente de manera forzosa.
Muchas personas han tenido que aprender en este contexto pandemia a utilizar herramientas con las cuales no estaban familiarizadas y por lo tanto eso ha implicado, ¿cierto?, que nos tengamos que adaptar un poco a la fuerza en este contexto de desarrollo del teletrabajo forzoso. Dentro de eso, además, obviamente, además de la transformación digital forzosa, tenemos un contexto de recesión económica global. Ya sabemos que había una contracción económica importante en el país, también a nivel de lo que es el empleo, ¿cierto? Un crecimiento súper importante del empleo no formal. Y la tendencia pareciese, ¿cierto?, que responde en el fondo a todo el globo, todo el cierre de estas industrias ha implicado, ¿cierto?, que haya un decrecimiento económico que lógicamente trae consigo muchas complejidades en lo que es el mundo del trabajo. Nosotros en Brinca, una empresa consultora de innovación, ¿cierto?, y transformación digital, ejecutamos un estudio para saber en el fondo las emociones de los individuos en el contexto de esta pandemia. Y básicamente muchas de las cosas que han ido saliendo es que efectivamente las personas están experimentando un trabajo que se realiza bajo condiciones de aislamiento, bajo condiciones de ansiedad por el, digamos, el entorno en el que estamos trabajando. Tenemos miedo a contagiarnos, ¿cierto? Tenemos miedo a si vamos a perder nuestros empleos, dado el decrecimiento económico. Pero también hay un componente súper importante que, si bien muchas personas tienden a pensar que durante el teletrabajo no hay mucha productividad ni hay mucho interés en la tarea, lo cierto es que muchas personas están trabajando más de lo normal. Ya hay un contexto de autoexplotación y eso se explica en términos sociológicos porque, cierto, los chilenos en general construimos nuestra identidad personal en torno al trabajo. Entonces, este trabajo se realiza en condiciones de incertidumbre, también de fatalismo que tiene que ver con esta sensación de que no podemos hacer nada por cambiarlo, entonces solo nos queda esperar, pero también las distracciones propias del hogar. Y en ese sentido, el teletrabajo es el escenario donde estamos sosteniendo, ¿cierto?, la economía, pero que tiene estas dificultades propias del contexto en el que nos encontramos. Y en ese sentido, el teletrabajo es central porque antes de la pandemia, de acuerdo a esta encuesta que realizamos, ¿cierto?, solo 1 de cada 4 personas teletrabajaba regularmente. Y en ese sentido, la crisis sanitaria ha implicado un cambio que no solamente se sitúa en algunos niveles de cargo o en algunos departamentos o áreas de las organizaciones, sino que es un cambio transversal. 63% de las personas que contestaron esta encuesta, ¿cierto?, manifestaron que el cambio en su ritmo de teletrabajo ha impactado a todos los niveles de cargo. Entonces tenemos un fenómeno, digamos, organizacional, que además, si uno lo ve en perspectiva más nacional, internacional y con mediciones, digamos, un poco más recientes, efectivamente el teletrabajo se va a hacer algo muy, muy, muy importante, porque un porcentaje muy relevante de empresas, por ejemplo, de acuerdo con este estudio de la H, han logrado implementar prácticas de teletrabajo, por ejemplo, un 95%. Otras mediciones, como la del Hub de Recursos Humanos, Impact Hub, en Madrid, muestra que de hecho, post-teletrabajo, esta práctica de trabajo va a ser algo que se va a incorporar, ¿cierto?, en las prácticas regulares de trabajo, con lo que suelen llamar, ¿cierto?, un modelo híbrido. Antes de la pandemia, ¿cierto?, muy pocas empresas en general estaban teletrabajando. Ya sabemos que en el caso chileno más o menos un 25% de las personas que se encuestaron podían hacerlo. Pero lo que va a pasar probablemente más adelante, si tuviésemos una suerte de bola del tiempo, ¿cierto?, es que efectivamente el teletrabajo nos dimos cuenta en este contexto de pandemia que es algo que es perfectamente posible. Obviamente tiene complejidades que voy a profundizar un poco más adelante, pero las empresas van a ir adoptándolo, se dieron cuenta que era factible hacerlo y van a ir compatibilizando distintos espacios. El trabajo físico en los espacios laborales regulares, ¿cierto?, pero también una reducción sistemática del ámbito de la oficina, un reflote, ¿cierto?, del coworking y también la posibilidad de incorporar horas de teletrabajo. Y en ese sentido hay un desafío tremendo. El teletrabajo es algo que va a ser clave en la configuración de la estructura laboral del futuro y vamos a ir aprendiendo, por supuesto, a desarrollar prácticas de trabajo más híbridas, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿cierto?, un driver muy importante para poder implementar correctamente el teletrabajo va a ser de a poco ir incorporando más prácticas de innovación, más creatividad en las organizaciones y también más capacidades para adoptar esta transformación digital que por supuesto no solamente es tecnología, sino que también es algo que trata fundamentalmente de las personas, ¿ya? Se suele decir que la innovación es esta asociación un poco mecánica de que innovación es tecnología y lo cierto es que en sí las tecnologías no son innovadoras, sino que lo que es innovador es lo que las personas pueden hacer con ello. Entonces, es un desafío tremendo que tenemos y va a tener una relevancia clave, no es algo del momento, ¿ya?
¿Cuál es el problema entonces cuando pensamos en el teletrabajo de acuerdo a los niveles de productividad que se requieren, sobre todo en una industria como la industria en la que ustedes están trabajando, ¿ya? La minería, que sabemos que es central para la economía? Es importante mencionar en el ámbito de este rubro que las experiencias de productividad y las experiencias de automatización, de remotización del trabajo no son para nada novedosas, ¿ya? Komatsu, por ejemplo, ya desde el año 2019 está prospectando tener 240 camiones autónomos operando a nivel global en el 2020, ¿ya? Desconocen estas maquinarias y en el fondo tienen un desafío tremendo porque tienes que tener personas capacitadas para poder operarlas correctamente, pero al mismo tiempo estas prácticas tienen externalidades positivas, ¿cierto? Como reducir los riesgos y los accidentes en el caso de la seguridad laboral. Pero también en el mundo público ya teníamos experiencias con esta alianza, ¿cierto? Estratégica, esta fundación de lo que se llama Kairos Mining, donde Codelco es dueño de un 40% junto con esta empresa Honeywell, que son especialistas en automatización. Entonces, ya nos veníamos adelantando un poco a este proceso. Sin embargo, dentro del ámbito de la minería, sabemos que aquella parte de la productividad que no se explica por el capital y el trabajo, que es lo que se conoce como la productividad total de factores, es algo que ha venido decreciendo de manera sistemática en el caso de la minería chilena, ya desde el año 1990 hasta la fecha, con un pequeño repunte, ¿cierto?, en el 2016, pero con un grado de productividad inferior a lo que se conseguía en la década del 90 y el 2000. Y de hecho se prospecta, ¿cierto?, que eventualmente esto siga cayendo. Entonces, en un contexto en el que tenemos muchas actividades centrales paralizadas, ¿cierto?, y tenemos un decrecimiento de la productividad, tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, respecto de aquellas prácticas que nos permitan ir mejorando la productividad, y para eso es central que podamos ir dando cuenta de algunos dolores, ¿cierto?, que existen en el ámbito de la productividad durante el contexto de pandemia. Y acá yo les traigo 4 grandes preguntas claves que me gustaría, más que resolverlas acá, dejárselas planteadas para que ustedes puedan reflexionar también. En primer lugar, es súper importante evaluar cómo podemos modernizar, ¿cierto?, y automatizar la producción para mantenernos operativos ante todo evento. Acá hay una competencia organizacional que es central, que es lo que se llama resiliencia organizacional, que es, ¿cierto?, la capacidad de una organización para poder dar cara a los problemas, de cara, digo, a los problemas de, digamos, de crisis, ¿cierto?, de incertidumbre, cómo la producción se va haciendo un poco más automática, más moderna, y al mismo tiempo eso articularlo con prácticas de trabajo que hagan que las personas se sientan cómodas en su entorno laboral. Pero también algo que es central y que influye, por supuesto, en la necesidad de incorporar innovación en estas prácticas es de qué manera podemos, ¿cierto?, generar nuevas fuentes de rentabilidad, digo, en un contexto en el que la economía, tanto local como global, se va cada vez más desacelerando. Y en ese sentido, los canales de venta digitales probablemente cumplen un rol bien importante, dada la falta de contacto físico que vamos a experimentar de aquí, no solamente hasta el término de la pandemia, sino que también post pandemia, dado los efectos que va a tener en la economía la contracción económica. Y finalmente, ¿cierto?, de qué manera podemos no solamente mantener los niveles de productividad digital, sino también aumentarlos en un contexto de incertidumbre, ¿ya? Tenemos 4 grandes dolores y en el fondo lo importante es ir detectando estrategias que permitan hacer más sustentable el trabajo remoto para poder lograr esto, ¿ya? En ese sentido, nosotros dentro de esta encuesta que les comentaba recientemente, le preguntamos a las personas del ámbito de la minería cuál era su percepción sobre el teletrabajo. Ya se suele decir muchas veces que las personas no trabajan lo suficiente en su casa, digamos que las labores domésticas se llevan tanto el tiempo que tienen las personas para trabajar que normalmente hay un temor, ¿cierto? Y es natural en el mundo, diría yo, del empresariado y también en el sector público, como de la pregunta por la productividad. Y la verdad es que efectivamente la percepción que tenemos los chilenos en general sobre el teletrabajo es bastante positiva. De hecho, más de un 70% de las personas manifestaron estar de acuerdo, muy de acuerdo con que el teletrabajo aumenta su productividad. Y esto se explica en buena medida, ¿cierto?, por que hay una capacidad de enfocarse en las tareas fuera de los distractores clásicos del trabajo, el cafecito del pasillo, ¿cierto?, entre otras cosas. Pero además, también vivimos en una época de hiperconectividad, ¿ya? Tenemos, yo diría, una saturación de estímulos, y en ese sentido, el teletrabajo también aparece como un driver de la coordinación de los equipos de trabajo. Más de un 60% declaró estar de acuerdo, muy de acuerdo con que el teletrabajo facilita estas coordinaciones. Pero una cosa es lo que es la percepción,
Otra es lo que estamos sintiendo, ¿ya? En general, en el mundo de las emociones, de acuerdo con esta misma encuesta que les comentaba, hay un bloque de emociones positivas que es bastante robusto. Las personas igual, en cierta medida, tienen un grado de confianza importante, también manifiestan anticipación, pero estas emociones, y esto es propio también de este contexto de incertidumbre, coexisten con otro tipo de emociones más negativas, como la tristeza, ya sea por no ver a los seres queridos, ¿cierto? O la tristeza por la enfermedad, pero también el temor a contagiarse. De esa manera han aparecido, ¿cierto? También algunos casos donde esta situación nos produce mucha rabia. Y es importante tener herramientas para gestionar emocionalmente la crisis y la pandemia durante el contexto de teletrabajo. Sabemos también, ¿cierto?, que el espacio doméstico probablemente muchos de nosotros lo compartimos con otras personas y eso implica que también nos vamos a ver distraídos, preocupados, entre medio de nuestras tareas habituales van a haber otras que van a llevarse nuestra atención y nuestro tiempo, ¿ya? Nosotros le preguntamos a las personas cuáles eran los principales problemas que ellos se enfrentaban dentro del mundo del teletrabajo, ¿ya? Y acá encontramos dos grandes dolores centrales. El principal dolor, por supuesto, es el quehacer doméstico. Un 49% de las personas lo indicó dentro del set de problemas que tienen. Esto es una selección múltiple, por supuesto. Y esa propensión se ve mucho más grande cuando la persona que respondía es mujer, con un 56%. Después de eso tenemos un insumo crítico para el teletrabajo, que son los problemas de Internet. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo, cierto, de poder conciliar nuestros aspectos familiares y laborales con tener una conexión a Internet que sea rápida y estable? Luego de eso hay toda una familia de problemas propios de lo que es el trabajo. La falta de un espacio para trabajar tranquilo, manifestado por un 28%. Temas de coordinación, seguimiento con tu equipo, darle seguimiento a los avances, coordinarte con tus clientes. Son un bloque de problemas importantes y de hecho agrupamos ese grupo de problemas y lo que encontramos es que más o menos un 42% de las personas que encuestamos manifestó al menos tener un problema de coordinación durante el teletrabajo. Entonces tenemos tres problemas, una parte, cierto, que es hacernos cargo de los problemas domésticos, otra que son el mundo del Internet y otra que son los aspectos de coordinación del trabajo. La buena noticia de todo esto y contra, ¿cierto?, el sentido común que suele decir que las personas no se están adaptando bien por el tema tecnológico, es que solo un 5% de las personas que nosotros encuestamos indicaron que les cuesta trabajar con plataformas digitales. De hecho, haciendo un zoom en ese dato, lo que encontramos es que efectivamente esto no es tan fuerte en las personas de más edad como se suele pensar. Entonces la oportunidad está ahí. La tecnología en sí misma no es el gran problema que tenemos para el teletrabajo, a pesar del, obviamente, el tema de Internet, que es tremendamente relevante, sobre todo por la geografía compleja que tenemos en el país. Pero en general las herramientas no son el gran problema, ni tampoco los aspectos propios del trabajo, como la coordinación, ¿cierto? Y la claridad del objetivo. Las personas más o menos saben lo que tienen que hacer en el teletrabajo. Llevarse el trabajo para la casa no significa perder esa coordinación. Lo que sí es importante, por supuesto, es tener herramientas para que eso se mantenga en el tiempo, que sea coordinado y que tenga orden. O sea, perdón, quiero decir que tenga sistematicidad. Ahora, el problema, no solamente con los problemas que yo les mencionaba recién, sino que en específico con el ámbito de las tecnologías, es que en general hay una baja adopción de herramientas que apoyan el teletrabajo, herramientas digitales, quiero decir. No solamente es bajo en la penetración de estas tecnologías en las empresas, sino fundamentalmente en el uso que le estamos dando. Y acá en general lo que vemos, lo que muestran los datos, es que las personas no están tan asiduas a incorporar herramientas de almacenamiento en la nube, como Dropbox, OneDrive, Google Drive, entre otros. Y eso tiene un impacto súper importante cuando trabajamos deslocalizadamente. ¿Por qué? Porque hay una serie de archivos que están con distintas versiones en distintas máquinas. Entonces, al momento de coordinar entregables con clientes, saber el estado de avance de los proyectos, nos perdemos porque hay que empezar a hacer este rastreo entre distintas máquinas. Nos falta cultura de incorporación de herramientas cloud para poder facilitar la colaboración. Lo bueno es que en el ámbito de la comunicación tenemos una adopción más o menos alta de lo que son los servicios de mensajería digital. Somos bien asiduos al WhatsApp, al Workspace, al Facebook, y ese tipo de herramientas nos ayudan a mantenernos comunicados de una forma positiva, lo cual es bueno, pero todavía nos falta avanzar en la materia de lo que son usar suites ofimáticas en la nube. Como yo puedo armar, por ejemplo, un Excel, ¿cierto? Un Word, un PowerPoint o lo que sea, que pueda ser editado en tiempo real por mis compañeros de trabajo. Solo un 40% lo manifiesta. Y especialmente, y yo creo que este es el principal problema, sin lugar a dudas, es que no tenemos una cultura de incorporación de plataformas de gestión de los proyectos. Entonces, si bien hemos experimentado problemas de coordinación,
nos cuesta sistematizar esto más allá de una persona que esté organizando el trabajo. Lo cierto es que el teletrabajo, como es una forma de trabajo distribuida, requiere, ¿cierto?, tener herramientas de coordinación que podamos auditar y mirar colectivamente. Y en ese sentido, tenemos una muy baja penetración de este tipo de plataformas, ya sea Asana, Trello, Monday, Inc., entre otros que nos permitan capturar ideas y también desarrollarlas en el ámbito de los proyectos, ¿ya? Muchas veces suele pasar, ¿cierto?, que las empresas se matan incorporando este software y contratan un SAP, se gastan un montón de plata. No quiero decir nada contra la empresa esa, pero lo que quiero mencionar es que muchas veces el software no es el que resuelve el problema, sino es más bien cómo organizacionalmente nosotros desarrollamos prácticas de trabajo que puedan ser anclados en estas plataformas que nos permitan proyectar y calcular las cargas de trabajo y los objetivos que tenemos con distintos clientes, ¿ya? Entonces, tenemos en resumen, tenemos una muy buena percepción, ¿ya? Enfrentamos emociones que son, digamos, ambiguas y complejas. Los problemas están más o menos claros, tenemos temas con la casa, ¿cierto?, con los problemas de Internet, pero somos poco asiduos a usar las plataformas disponibles. Entonces me gustaría comentarles ahora cuáles son, a nuestro juicio y en base a mucha investigación, ¿cierto?, secundaria que hay sobre la materia, los principales factores que inciden positiva o negativamente en la productividad, y lo hemos agrupado, ¿cierto?, en 5 grandes familias. Por el ámbito de lo que es el individuo, el sujeto, ¿cierto?, hay 3 grandes variables que explican en buena medida la productividad. La primera y más central tiene que ver con la formación de este individuo. Qué tan preparado, qué tanto conocimiento tiene sobre las tareas, pero también la experiencia, ¿ya? En nuestra economía moderna muchas veces se suele subestimar la experiencia. Y lo cierto es que incluso en el teletrabajo se suele pensar que las personas más viejas son las que les va a costar más realizarlo, pero lo cierto es que su experiencia, su dominio, implica que ellos puedan ejecutar efectivamente más rápido las tareas. Y ahí hay un componente central dentro de lo que es el individuo, que es la motivación intrínseca. Si a mí me ponen a hacer tareas que no me interesa hacer o que no me siento lo suficientemente preparado, mi motivación va a ser más baja. Y la motivación, cuando uno está implicado en la tarea, cuando uno tiene ganas de hacer algo, cuando uno, no quiero hablar del compromiso porque no es exactamente lo mismo, sino más bien cuando hay algo que me apasiona, que me moviliza, yo me voy a poner más empeño en el desarrollo de la tarea y me voy a, ¿cierto?, probablemente distraer menos para su ejecución. Y en ese sentido eso también se explica, ¿cierto?, por componentes propios como del organismo. Tu nivel de energía, si dormiste mal no vas a ser muy productivo, si tu salud física o mental no está buena, eso no te va a ayudar mucho, pero también la sensación del bienestar. El bienestar es una construcción, ¿cierto?, que es psicosociocultural y biológica y que tiene que ver con cómo nosotros percibimos la calidad de nuestra vida en última instancia. Entonces el teletrabajo también no tiene por qué convertirse en un instrumento en el cual lo estemos pasando mal. Entonces a nivel individual, ¿cierto?, tenemos motivación, formación, experiencia y también las variables como biológicas del individuo y psicológicas. Hay un componente económico que es importante, que tiene que ver con la disposición de los recursos, no solamente tecnológicos, es decir, yo para ejecutar el teletrabajo tengo insumos tecnológicos que son críticos, que son clave. Un buen computador, una buena conexión a internet, formación también en las herramientas que necesito para la productividad en mi trabajo, pero también cómo se dispone el componente técnico, la información que necesitamos para hacer esto, el capital humano, las personas que están asignadas al desarrollo de una tarea. Muchas veces nos suele pasar en el ámbito en Chile que o sobreestimamos nuestra capacidad para trabajar y nos ponemos una mochila tremenda de tareas, ¿cierto? O lo subestimamos y en el fondo hacemos menos de lo que eventualmente podríamos hacer. Y así como yo les había dicho recién, que en el ámbito de la motivación intrínseca, que tiene que ver con esta pasión, ¿cierto?, lo que le mueve el corazoncito al individuo, hay una motivación que es extrínseca, que se explica por los incentivos. Hay personas a las que les cuesta más y que no se van a sentir cómodas durante el teletrabajo y eso es absolutamente razonable. Sin embargo, las empresas también pueden seguir una serie de recursos e incentivos que sean no solamente económicos, sino que también simbólicos, como el reconocimiento a la creatividad, a las buenas prácticas, para, ¿cierto?, movilizar el teletrabajo. Entonces, cuando hay un incentivo de por medio, también la productividad tiende a ser más alta, bonos por productividad, entre otros. Hay un tema que es propio del mundo del management, otro factor, que tiene que ver con cómo se gestiona el tiempo, cómo tú organizas las tareas para que se puedan cumplir en tiempo y forma, pero también con la capacidad, ¿cierto?, de las personas que administran las tareas de asignar efectivamente tareas que estén en una relación directa con las competencias del individuo. ¿Qué quiero decir con esto?
hay personas que están, por supuesto, más capacitadas para hacer determinadas tareas que otras. Y esto se distribuye de manera desigual dentro de las empresas, lógicamente por la experiencia, por la formación y por el interés. Y en ese sentido, si yo, por ejemplo, les doy un caso, me pusieran a hacer, yo soy sociólogo de formación, si me pusieran a hacer una cirugía de corazón abierto, probablemente mi productividad tendería a cero, ¿cierto? Es importante que la complejidad esté asociada al grado, a las competencias de el individuo que está desarrollando las tareas. Y en ese sentido es deber, ¿cierto?, de la administración de poder entender esta complejidad de las tareas para que sean apropiadas a quien las realiza y que sean realistas dentro de una proyección del tiempo. Hay otro componente central en el mundo de lo que es el management que tiene que ver con cómo también tú, como gestor de personas, puedes ir entrenando, ¿cierto?, en competencias laborales, ya organización, autogestión del trabajo, pero también digitales, alfabetización digital, con las herramientas, con aquellas cosas que tú has traído a tu empresa que te permiten automatizar y mejorar el trabajo. Estas tres grandes factores que les decía, los individuales, los económicos, los ámbitos de gestión y administración, también coexisten con otros que son un poco más externos. La innovación y la transformación digital es uno de ellos. Y acá hay varios elementos que son bien relevantes de mencionar en el ámbito de la productividad. En el caso de lo que es la innovación, es sumamente importante y hay un cúmulo de investigación bien profuso que muestra que empresas que tienen una cultura creativa, es decir, una empresa que facilita el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos proyectos e impulsa a los colaboradores a desarrollarlas colectivamente, tienden a ser empresas, ¿cierto?, que son más productivas. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de innovación que tiene que ver, ¿cierto?, con atraer oportunidades tanto internas como externas, usar efectivamente la diversidad para producir fricción creativa e ir detectando oportunidades de mejora en las prácticas cotidianas. Acá es importante destacar que innovación no es solo traer nuevas máquinas, camiones autónomos, lo que sea, sino sobre todo tener una empresa que está abierta, ¿cierto?, cognitivamente, prácticamente a poder incorporar estas nuevas herramientas y estas prácticas de trabajo. A eso se asocia también, por supuesto, lo que nosotros hemos llamado un mindset, una gobernanza y una estrategia digital. Antoine de Saint-Exupéry, ¿cierto?, el autor de este libro bien hermoso que se llama El Principito, dice que un objetivo no es nada si no tiene un plan, ¿ya? Y en ese sentido, hay un esfuerzo, ¿cierto?, importante, hay una tendencia de las empresas a querer digitalizar sus operaciones, encontrar nuevos canales de venta y modelos de negocio, pero no tiene una estrategia clara. Y lo peor de todo es que si esta estrategia no está clara, no va a ser posible tampoco articular lo que se conoce como un mindset digital. Hay personas que le tienen excesivo miedo a la tecnología, excesivo miedo a la digitalización, creen que van a perder sus empleos, ya han habido experiencias, por supuesto, de implementación de estrategias de transformación digital, donde esto no ha sido bien hecho, y ¿qué quiero decir con bien hecho? Que sea adecuado a la cultura de la organización. Ya ustedes saben, Peter Drucker decía que la cultura se come la estrategia, el desayuno. Y en ese sentido, tú requieres ir detectando a tus colaboradores que puedan tener una mayor apertura a lo digital, que sean early adopters de estas nuevas tecnologías o también de plataformas que facilitan el teletrabajo, e ir potenciándolos dentro de la organización, convertirlos en ejemplo para el resto de los colaboradores, pero todo eso articulado, ¿cierto?, sobre un sistema de prácticas que le den gobernanza a la implementación del teletrabajo. Si no hay responsables claros, soportes, esto no se va a sostener mucho porque tiene que ser una práctica organizacional y tiene que estar enmarcado en una estrategia que tenga focos y objetivos claros. Todo esto, por supuesto, debería estar apalancado de una disposición correcta de tecnologías de soporte, tecnologías que permitan soportar estas prácticas en el tiempo para que no sea algo, digamos, aislado o que esté expuesto, ¿cierto?, a muchos riesgos de tipo tecnológico. Y finalmente, dentro de los factores, ¿cierto?, que van incidiendo en la productividad, encontramos lo que se llama el entorno y el ecosistema, y que tiene que ver con las condiciones materiales y ambientales, en primer lugar, de cómo se desarrolla el teletrabajo. Es súper importante transmitirle a los colaboradores que para que puedan ser productivos, tienen que estar aislados de algunos factores que implican, ¿cierto?, que no se puedan focalizar en sus tareas. Falta de luz, ¿cierto?, mucho ruido, distractores, pero también a veces temas súper centrales. Estamos en un invierno súper helado, tener frío también baja la productividad, y hay una serie de investigaciones psicológicas que tienen más de 50, 60 años que han dado evidencia sobre eso. Hay un tema también con la característica y con la demanda de la industria en la que se opera. Obviamente hay rubros donde el teletrabajo es más prioritario y hay niveles de cargo o áreas donde el teletrabajo va a ser más fácilmente implementable.
Es importante entender estas características para detectar espacios donde hay prácticas que se pueden remotizar u otras que deban ser apalancadas por otro tipo de tecnologías o procesos. Se suele hablar también de lo que se llama los factores de satisfacción o higiene, ¿ya? Y los factores de satisfacción tienen que ver con aquellas disposiciones o elementos que hay en tu organización que hacen que la persona se sienta satisfecha en el trabajo. Ya habíamos mencionado el tema del bienestar, y en ese sentido también darle un seguimiento al clima organizacional es algo que contribuye positivamente en la productividad, sobre todo en un entorno donde ya no tenemos un trabajo físico, donde no podemos compartir presencialmente. Bueno, la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo logramos mantener una cultura de empresa, ¿cierto?, para que pueda haber una satisfacción suficiente que nos lleve a tener buenos niveles de productividad. Lo que se conoce como higiene tiene que ver con aquello que me falta. Entonces, si yo detecto dentro de la cultura organizacional que hay temas de comunicación, temas de recursos, incentivos, de colaboración que no están funcionando bien, bueno, como también dentro de lo que es la gestión y la administración, yo contribuyo individualmente a detectar esos problemas, ¿cierto? Y codiseñar soluciones. Muchas veces se suele hablar, ¿cierto?, que el liderazgo es algo que posee un individuo en particular, y lo cierto es que el liderazgo, entendido desde esta perspectiva, desde la perspectiva, ¿cierto?, que moviliza la productividad y la innovación, tiene que ver con una función organizacional. Es algo que pueden desarrollar muchas personas dentro de la empresa, no necesariamente jefes ni managers. Y en ese sentido, el líder es un individuo o un grupo de individuos que van a ser capaces de detectar estas necesidades no atendidas por el colectivo en la organización y poder movilizar recursos e incentivos para codiseñar soluciones. Entonces, tenemos factores de satisfacción e higiene y finalmente también, por supuesto, las características particulares del país. Hay países donde su alto grado de adopción tecnológica hace más posible la implementación de prácticas de teletrabajo y también temas de productividad. Acá yo solamente me gustaría mencionar un elemento sociológico que tiene que ver con la formación, ¿cierto?, de la subjetividad de los chilenos en el mundo del trabajo. Se suele decir que el chileno es poco productivo y que pasa la mayor parte del tiempo trabajando. Ustedes me imagino que lo han escuchado, somos una de las culturas donde más se trabaja de los países de la OCDE. Y en ese sentido es cómo podemos, ¿cierto?, separar esta frontera entre las prácticas domésticas, ¿cierto?, nuestro mundo privado e individual, con el mundo del trabajo. Y es importante ver cómo podemos hacer más productivo también el país. Entonces tenemos, en resumen, 5 grandes factores, ¿cierto? El individuo, factores económicos propios de la organización, la manera en que esta organización se gestiona internamente, componentes que son de innovación y transformación digital, que tienen que ver con las capacidades dinámicas de la organización para traer nuevos conocimientos, nuevos saberes y ponerlos a la disposición de aumento de la productividad, ¿cierto? O una diferenciación de la propuesta de valor para generar más valor. Y finalmente temas del entorno y el ecosistema, ¿ya? Ahora me gustaría continuar. Obviamente también recordarles que ustedes pueden ir generando sus preguntas en el chat que tenemos abierto. Si es que tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndolas desde ya. Yo las voy a retomar al final de la presentación para que podamos ir discutiéndolas, ¿ya? Así que siéntanse en libertad de hacer preguntas respecto de lo que ya hemos ido presentando. Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que están estos 5 factores y los problemas y la relevancia del teletrabajo. Y me gustaría compartir con ustedes 3 grandes buenas prácticas y tecnologías o plataformas que apoyan la productividad digital, de manera que podamos ir aumentándola, ¿cierto?, de aquí a lo que nos quede dentro de este contexto de incertidumbre. La primera de ellas tiene que ver con la comunicación efectiva. Yo ya les había comentado que en general teníamos una adopción razonablemente positiva de la manera en que nos estamos comunicando en los entornos de trabajo, pero es importante tener en cuenta algunas buenas prácticas que nos van a ayudar a hacer que esta comunicación no solamente sea efectiva, sino que también sea asertiva, ¿ya? Que ayude, por supuesto, a resolver los problemas que se nos van presentando naturalmente en este contexto de trabajo deslocalizado. ¿Qué pasa con el teletrabajo en un contexto de pandemia? Respecto de la comunicación, por supuesto. Es que efectivamente perdemos el pasillo. El pasillo, si bien tiene algunas cosas que no son muy positivas, como la informalidad de la comunicación, sí tiene una ventaja que es muy ágil, ¿ya? El pasillo, cuando muchas veces nosotros tenemos una duda muy puntual en un entregable o en algún proceso, podemos ir a conversar con algún compañero de trabajo, algún supervisor, ¿cierto? Y resolver rápidamente esas dudas.
Eso es algo que se pierde durante el teletrabajo por el efecto natural de la separación física, y en ese sentido es súper importante poder dosificar la comunicación, porque estamos sometidos a un entorno de estímulos excesivos. Quizás cuántos webinars más tenemos, ¿cierto? Quizás cuántas oportunidades de colaboración tenemos, y en ese sentido es súper importante poder trabajar, ¿cierto?, en detectar mejores oportunidades para hacer esta comunicación más efectiva y más eficiente. Entonces, muchas veces uno de los problemas que han estado cayendo varias empresas que han implementado el teletrabajo es lo que se suele llamar el micromanagement, que es querer gestionar cada una de las tareas que hacen los individuos dentro de su trabajo. Eso no es muy eficiente en términos de trabajo, sobre todo en términos de trabajo remoto. Y acá, ¿qué es lo que es importante? Más que hablar de tanto de los relatos, es súper importante gestionar la comunicación para orientarla no a las tareas, sino a los objetivos. ¿Qué es lo relevante que hay que hacer durante esta jornada más que aquellos pasos con los que vamos a llegar? Hay que habilitar espacios de autonomía, por supuesto, para que las personas puedan organizar. No todos trabajamos del mismo modo y no tiene por qué ser así, y es importante que también los gestores sean capaces de hacerse cargo de eso y tenerlo en cuenta al momento de gestionar el trabajo. Hay un tema también que es súper importante, que es la omnicanalidad, que tiene que ver con que nosotros no solamente deberíamos comunicarnos de manera escrita u oral. El perder el trabajo físico implica que también, o sea, no necesariamente tiene que implicar que perdamos el contacto social. No debemos olvidar, ¿cierto?, que los seres humanos construimos nuestra identidad y nuestro bienestar psíquico en torno a otras personas, a menos que seamos, ¿cierto?, ermitaños, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces también es recomendable que al momento de comunicar podamos alternar estas cosas. Claramente hay una cierta tendencia a la reunionitis que tenemos que evitar. Hay muchas cosas que se pueden resolver rápidamente con un correo electrónico, pero también no perdamos la oportunidad de conversar, ¿cierto?, de vernos las caras cuando sea preciso. Eso también contribuye a nuestro bienestar y en buena medida nuestro bienestar psíquico, ¿cierto?, contribuye positivamente a nuestra productividad. Otra cosa que es súper importante es que justamente en torno a esta saturación de información que hay, deberíamos aprender, ¿cierto?, a resumir lo más posible aquello que estamos diciendo. Hay que ser sumamente precisos y detallados. ¿Por qué? Esto es lo que le llamamos el efecto Twitter. Porque muchas veces uno puede dar una instrucción y el colaborador va a entender otra cosa. Entonces la responsabilidad es dual. Por un lado, la persona que da la instrucción debería ser lo más precisa y eficaz posible en la manera en que comunica esa solicitud, pero a la vez si el colaborador no entiende, debería tener, por supuesto, la capacidad de hacer un disclaimer a su empleador o a su supervisor y decirle, no estoy entendiendo esta tarea, me la podrías replicar, me la podrías nuevamente repetir para ver si esto es efectivamente lo que yo entendí, lo que tú me pediste. Poder hacer esa triangulación, ¿cierto?, de aquello que se solicita y aquello que se dice. Esta precisión que les mencionaba recién se explica también, ¿cierto?, cuando uno dice X tarea debería ser abordada, ¿cierto?, por X persona, en X deadline, en X lugar. No hay que dar las cosas por sentado, ¿ya? Otra cosa también que suele pasar en el ámbito, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria como este, pero también más adelante de incertidumbre social y económica, es que efectivamente andan rondando muchas fake news, ya tantas fake news que muchas veces estamos hablando sobre cosas que no hemos validado. Súper importante validar las fuentes, respaldar aquellos juicios, aquellas informaciones con datos, ¿ya? Lo que más se necesita en un contexto de crisis es tener claridad frente a la incertidumbre, y eso no se consigue ni con rumores ni con imprecisiones. Por eso también dosificar la comunicación cuando estemos más seguros de aquello que queremos comunicar al resto de la organización. Hay un tema clave también que es el feedback, ¿ya? Que no tiene que ver solamente con decir lo que estás haciendo bien o mal, sino fundamentalmente poder hacerlo y decirlo de la manera correcta, en el momento correcto. Acá a mí me gusta con mi equipo recomendarles una práctica, se las voy a regalar, que es el TATI-CRI, ¿ya? El TA tiene que ver con el tacto, y es la manera en la que tú dices las cosas. Eso importa a veces mucho más incluso que lo que dices. Tienes que tener el tacto suficiente para dar el feedback. Hay que entender que no todas las personas son igualmente sensibles. Entonces, la manera en la que tú comunicas algo puede tener un impacto positivo o negativo en las personas. El TIC es el tino, que es decirlo en el momento correcto. Si tú cometiste un error hace 6 meses y yo 6 meses después te doy feedback, tú no aprendiste en 6 meses cómo mejorar tu práctica laboral. Muchas veces las personas creen que están haciendo las cosas bien y puede ser que se estén equivocando, ¿ya? Entonces es importante tener el tino, además del tacto. Y finalmente el criterio también. Uno cuando gestiona personas también tiene que estar dispuesto a cambiar de parecer, aprender a escuchar, poder mirar las cosas desde otra perspectiva,
hay contextos, ¿cierto?, en los cuales algunas prácticas de liderazgo, de gestión de tareas funcionan y hay otras donde no, y hay que asumir, ¿cierto?, esta situacionalidad de este liderazgo. Acordémonos que somos seres sociales, tenemos que darnos feedback, tenemos que ayudarnos a la mejora. Lo que no se mide, como se suele decir, no se gestiona, y en ese sentido poder dar feedback positivo, bien hecho, con tacto, continuo y con criterio, apoya el desarrollo de mejores prácticas laborales. Y lo que les decía hace un rato, que tiene que ver si es que efectivamente entendieron el mensaje que uno le transmite a otra persona, ¿ya? Asumir la responsabilidad de que no tienen por qué entenderlo, porque la comunicación está dislocada acá, ¿ya? Eso en el ámbito de la comunicación efectiva. Otra cosa que es clave, que les decía recién, Miguel, yo voy a responder tu pregunta al final, ¿ya? Pero muchas gracias por hacerlo y siéntanse en libertad de proponer más preguntas. Es cómo vamos conciliando el teletrabajo, ¿cierto? Esta práctica que estamos haciendo ahora con las actividades domésticas y también con cómo mantenemos nuestras relaciones de familia. Es súper importante que el trabajar en la casa no se convierta en una oportunidad de distanciarnos familiarmente o traernos problemas personales. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas del teletrabajo es cómo estos dos mundos se dividen, pero se articulan homogéneamente, ¿ya? O sea, quiero decir, cómo logran articularse coherentemente. Es importante de construir acá un argumento. Mucha gente, cuando, por ejemplo, está en una videoconferencia, si le aparece un familiar por atrás, trata de cubrirlo, de taparlo, de silenciarlo. Eso no es posible. Las personas vivimos en un contexto social y familiar que nos ayuda a ser lo que somos como individuos. No hay que tener miedo a la familia, no hay que esconderla, ¿ya? Todos tenemos familiares, todos estamos encerrados en esta situación de pandemia, y en ese sentido es súper importante poder entender que estos dos mundos tienen que ir conciliándose, ¿ya? No hay que tener temor a la familia. Cosas que son súper centrales para conciliar el trabajo y familia es tener rutinas. El que estemos trabajando en la casa no necesariamente tiene que transformarse en que perdamos las prácticas de trabajo regulares que teníamos en nuestras oficinas, en nuestras faenas, donde sea que estemos trabajando. Hay que dejar muy claro dónde empieza tu jornada y dónde termina y tratar de ser responsable y coherente con eso. Si yo tengo un horario que empieza a las 8:30 y termina a las 6, hacer lo posible que después de las 6 no quedarme trabajando más para tener tiempo para compartir con mi familia, pero también no partir más tarde para poder ejecutar mis tareas correctamente. Otra cosa que es central es la pausa saludable. Ustedes, me imagino que se habla mucho de esto hace mucho tiempo en el rubro en que ustedes están, pero son centrales. Nadie es capaz de mantener el flow de la concentración durante toda la jornada laboral. Eso es imposible. Y para eso es súper importante ir estableciendo estas pausas, pero también los bloques en los que se trabaja. Entre las pausas, tratar de estar muy enfocado en la tarea. Acá nosotros en general lo que hacemos es recomendar que las personas puedan hacer pausas cada 1 o 2 horas y ir atendiendo en esos espacios aspectos familiares. Les pongo un ejemplo, no sé, hacer la cama, ¿cierto? Lavar los platos, conversar con tu pareja, con tu esposa, ver a tus hijos, ¿ya? Lo otro que es importante es que como este espacio lo estamos compartiendo con otras personas dentro del hogar, es importante poder tener claro la manera en que se distribuye este espacio. Reservar espacios, ¿cierto?, para poder hacer cosas juntos con tu familia. Si tú tienes un horario de almuerzo, no sé, de 2 a 3, tratar de proteger ese espacio, no agendarte nada, negociar con tus clientes, negociar con tus colaboradores para que eso efectivamente tú no veas, no estés comiendo rápido y después estés preocupado mientras trabajas, ¿ya? Y lo último también es que, y esto es muy importante, las personas que tienen hijos menores deberían aprovechar también las distintas plataformas y tecnologías que existen para mantenerlos entretenidos, educados, ¿cierto?, y aprendiendo. Tratar en lo posible de que esto sea constructivo para ellos y no implique, por supuesto, desatender las labores, sino que también articular esto con pasar tiempo con tu familia, con tus hijos. Bueno, van llegando varias preguntas, muchas gracias, las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Me gustaría compartirles, para ir finalizando esta presentación, algunas plataformas y herramientas de apoyo que tenemos para ejecutar el teletrabajo. ¿Ya? Nosotros hemos ido compilando varias en Brinca y nos parece súper importante que ustedes puedan ir familiarizándose con estas otras plataformas. ¿Okay? Vamos. Bueno, a nivel del ámbito de las plataformas, yo les había mencionado que tenemos una muy baja incorporación de plataformas para gestionar proyectos y fundamentalmente también para compilar nuevas ideas que ayuden a mejorar el trabajo. Una de ellas es Zinc, ¿ya? Es una plataforma chilena que permite levantar ideas y gestionarlas en sprints, ¿cierto?, de innovación con todo su pipeline.
Es importante tener estas herramientas Trello, que sigue la lógica Kanban, por ejemplo, de lo que está hecho, lo que podría seguir haciéndose, ¿cierto? Lo que nos falta para avanzar. Está Rike, está Monday. Ahí hay una serie importante de plataformas. No todas son igualmente valiosas para las empresas, porque obviamente van a depender de la cultura de la organización, pero es importante tener a lo menos una, ¿ya? Sobre todo si uno está gestionando proyectos. Este Excel, por ejemplo, que alguien lógicamente podría tener una Gantt, en general toma tiempo de actualizar, no está en la nube, no se puede compartir exactamente con otros cuando la gestión está localizada. Pienso, por ejemplo, la lógica del Project. Project es una plataforma muy robusta, pero las personas tienen cierta dificultad para respetar sus Gantt. Lo más normal es que la Gantt se atrase, que estén en cuerpo y forma, y no necesariamente eso implica que tú eres un mal proyectista, sino que también, por supuesto, vas a tener las contingencias del entorno que van a hacer que tu Gantt no se cumpla como tú querías que pasara. Obviamente hay buenas prácticas y lo importante es que, como les decía, puedan ir incorporándose con alguna de estas plataformas de gestión, tanto de levantamiento de ideas como de gestión de los proyectos. Temas de mensajería instantánea, acá me gustaría destacar Pragly. Pragly es una plataforma que logra reconstruir el pasillo. Supongamos que en mi organización hay 8 áreas. Lo interesante que hace esta plataforma es que te permite, es como una mezcla entre Slack y los grupos de WhatsApp, pero sin la incomodidad del grupo de WhatsApp, porque tú puedes ver el grupo completo, escribirle a ese chat y al mismo tiempo tomar el mismo al individual, visualizando en un tablero tu organización. Una plataforma bastante novedosa. Nosotros en Brinca la implementamos hace algunos meses atrás y nos ha ayudado a recuperar rápidamente lo que perdimos en el ámbito del pasillo. Entonces, pero también obviamente está Microsoft Teams, donde ustedes pueden no solamente hacer videoconferencias, sino que también mantener este formato de mensajería instantánea, y en el mundo, ¿cierto?, de lo que es la programación está, o en el mundo de lo que es una suerte de WhatsApp más corporativo, más seguro, está el mundo de lo que es Slack. Es súper importante también, como les decía en un comienzo, el tema de la gestión documental. No solamente tener acceso a almacenamiento en la nube, que nos permita tener esta distribución colectiva de los archivos, sino también tener herramientas que nos permitan ejecutar colaborativamente las tareas de la organización. Entonces ahí está la Google Suite, ¿cierto? Está OneDrive, Office 365, está Dropbox. Importante tener un sistema en la nube. Si es que no es propietario o propio de la organización, poder incorporar alguno y ver cómo eso se articula con las distintas plataformas y suites que ustedes tienen dentro de la empresa. A nivel de las videoconferencias, bueno, ustedes ya conocen varias. Está Zoom, está Big Market, que es otra que podemos ir viendo, está Google Hangouts, está el Skype, está Jira. Ahí ustedes pueden ir viendo la que se adopte mejor a sus prácticas de trabajo, pero lo que es más importante, sobre todo cuando uno piensa en productividad con clientes, es entender antes de la realización del evento ¿cierto?, de presentación de resultados o lo que sea que ustedes estén trabajando con su cliente, cuáles son las que se adecúan mejor al negocio de sus clientes o proveedores para poder estar alineados con esa necesidad. Y hay una buena práctica a recomendar, ¿cierto?, siempre es hacer pruebas técnicas, poder validar la calidad de su conexión a internet, poder ver si se escuchan correctamente, si se ven bien, para que la videoconferencia esté lo suficientemente bien armada, ¿cierto?, para que salga sin problema. Es una herramienta que yo en general también la recomendación que les haría es tratar de limitarla solo a necesidades donde sea esencial, ¿ya? Para no caer en esta reunionitis. Hay muchas personas que han manifestado que en el teletrabajo han pasado más tiempo reuniéndose con individuos que trabajando justamente, ¿ya? Hay temas de los to-do list. Hay gente que funciona muy bien con esto más que con una Gantt, sino que con listas de cosas a hacer durante el día. Los to-do list son súper útiles cuando uno quiere trabajar en lógica ágil, pero también, sobre todo, son muy útiles cuando queremos construir una rutina de trabajo y respetar esta rutina de trabajo. Entonces acá 3 herramientas: Microsoft To Do, Todoist, Doist. Cada uno puede ir viendo las que funcionan mejor. Hay gente que trabaja, por ejemplo, con el calendar de Google para saber lo que está listo y lo que no está listo. También en el ámbito de las notas, muchas veces pasa que uno de los problemas de las videoconferencias es que uno está trabajando, háganse esta idea, frente a 6 espejos, donde cada uno es un rostro. Nunca nos habíamos sentido tan expuestos visualmente. Entonces puede pasar que perdamos la capacidad de tomar notas. Entonces después pasa la videoconferencia, perdimos los acuerdos, y como perdimos los acuerdos, no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer. Acá 3 herramientas: Evernote, OneNote, Notion, que son un poquito más potentes, ¿cierto?, que el blog de notas. El blog de notas es bastante bueno, en general uno hasta puede programar en el blog de notas, pero el problema con con los mecanismos más tradicionales o con el cuaderno
es que después tú no puedes tener un acceso centralizado a todas tus notas, no le puedes dar seguimiento, entonces después si tienes algo anotado en una libretita, se te pierde. Importante tener un sistema cloud, ¿cierto?, para tomar notas, para poder llevar los acuerdos y poder trabajar correctamente. Y en el caso de las personas que tienen clientes o proveedores internacionales, súper importante tener el tema de la diferencia horaria. Yo les pongo un caso, yo como jefe de estudio en Brinca me toca trabajar mucho con personas de Colombia y Ecuador, y de Perú también, y muchas veces tenemos una diferencia horaria significativa, entonces me están llegando correos 10 de la noche, 9 de la noche, WhatsApp, y eso obviamente te genera un cierto grado de estrés. Entonces es importante que uno pueda tener lucidez sobre las distintas zonas horarias y cómo se componen dentro del panorama global para poder hacer un trabajo efectivo y productivo. Eso con el mundo de las plataformas, por supuesto hay muchas más. Esta es una pequeña selección que les traje para que ustedes puedan después explorarlas y ver cuáles se acomodan mejor a su organización. También hay herramientas, ¿cierto?, digitales. Hay una herramienta que me gustaría compartirles. Es de una empresa chilena de Concepción que se llama Acrino, que se dedican a hacer data science. Ellos crearon un bot que se llama CareBot, que lo que hace es monitorear en tiempo real el bienestar psicológico de los colaboradores. Entonces, vía WhatsApp va haciendo una serie de preguntas clave que permiten detectar qué tan estresadas, qué tan motivadas, qué tan felices o qué tan tristes están las personas en su trabajo. Y a partir de eso asocia una serie de recursos psicológicos y laborales, ¿cierto?, que te ayudan a levantar alertas tempranas en caso que tengas personas que están cerca de quemarte, o sea, de quemarse, digo, organizacionalmente. Esto es automático y te lo presentan en un dashboard, una plataforma bastante interesante. Para apoyar la parte de lo que es las pausas saludables que les mencionaba recién, hay un add-on de Chrome que se llama Break Timer, que lo que hace es justamente articular estos pomodoros, que se llaman estos bloques de trabajo donde tú te concentras, dejas de trabajar, te concentras. Sí, tengo que ir cerrando para que podamos ir respondiendo a las preguntas. El Break Timer es, como les decía, un add-on súper relevante para apoyar lo que es las pausas de términos de trabajo. Pero también el tema de la pandemia nos ha dado un poquito más de tiempo para hacer otras cosas, ir aprendiendo. Entonces acá hay varias plataformas, si ustedes tienen interés, para poder ir aprendiendo a hacer distintas cosas, ¿ya? Code Academy, por ejemplo, es una herramienta que enseña a programar, incluso desde niños hacia adelante. Entonces, efectivamente, si ustedes tienen interés en aprender algún lenguaje de programación o de análisis de datos o lo que sea que necesiten, hay una serie de cursos grandes. En Editech también está todo el tema, ¿cierto?, de la formación, por algo estamos acá, donde hay oportunidades, por supuesto, de aprender distintas prácticas y trabajos. Musician, en el caso de que quieran aprender algún instrumento musical. Ya hay mucha gente, a mí me encanta cocinar, por ejemplo, y he estado mirando recetas y distintas cosas. Entonces es importante darse cuenta que el trabajo es solo uno de los aspectos de nuestra vida y probablemente no es el más importante, aunque muchos digan que es así. Por supuesto que es importante el trabajo, pero nuestra vida también debería estar enriquecida por otro tipo de cosas. Entonces, obviamente, pensando en términos de salud mental, por supuesto. Dar cuenta que se pueden aprender, por ejemplo, nuevos instrumentos musicales o cursos como la plataforma Coursera, donde están universidades como el MIT, está Harvard, está Columbia, está Oxford, para aprender lo que se les ocurra. Y para las personas que tienen niños es importante también poder ver contenido diferenciado. Ya sabemos esta iniciativa, por supuesto, que surgió con la pandemia, que es el canal EducaTV, que tiene algunos contenidos bastante robustos, lo digo como con total responsabilidad, bastante bueno. Pero también hay otro tipo de cosas. O sea, en el caso Oliver Jeffers es un escritor infantil que cuenta sus cuentos en vivo vía live de Instagram. O por ejemplo, Ana Llenas, que es una autora que es arte terapista también y que enseña algo que es muy importante en el caso de las personas que tienen hijos, cómo se gestiona emocionalmente el bienestar, ¿cierto?, de los hijos. Les enseña a través de la literatura a gestionar su rabia, su ira, su felicidad, la sorpresa, entre otras. Finalmente, Amazon, para que ustedes sepan, un segundo que justo perdí la presentación. Déjenme volver. Acá estoy. Amazon tiene lo que se llama Audible Amazon, que tiene que ver con una suscripción de libros e historias en audio, ¿ya? Que son tanto para niños como estudiantes y que son gratuitas. También Springer, hace un tiempo atrás, abrió los papers también, si quieren aprender ya a leer como literatura científica. Entonces, la verdad es que hay una serie de oportunidades tremendas de plataformas para apoyar un trabajo más eficiente y más productivo, más coordinado, más comunicado.
Pero también otro tipo de herramientas para, por ejemplo, monitorear el bienestar de los colaboradores, para gestionar estas pausas saludables, para aprender nuevas habilidades que nos van a ayudar, por supuesto, también a apalancar el componente individual, la formación que les decía que apoya la productividad. Y finalmente también tener en cuenta que este teletrabajo se realiza en alianza, ¿cierto? O compartiendo los espacios con el resto de nuestra familia. Entonces también tener contenidos que puedan apoyar eso. Así que bueno, esa sería la presentación. Me encantaría darles las gracias por haber participado. Voy a tomarme algunos minutos para responder algunas preguntas. Vamos a ver, en el caso de vamos a ver la pregunta de Miguel Torres. Bueno, dice, Carlos, bien ahí, pero el ejemplo es de una empresa digitalizada con plataformas activas, Teams, Salesforce, OneDrive, pero para el CODIR es el pasillo, me imagino que es el COVID, ¿no? El pasillo es lo esencial. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, ahí mencionar básicamente dos cosas. Efectivamente hay un roadmap hacia la digitalización y hay empresas que evidentemente van a estar más o menos, digitalizadas. ¿Ya? Yo les diría que el primer gran paso para avanzar hacia la digitalización de unas empresas es poder tener una métrica, ¿ya?, que permita detectar el grado de adopción de las nuevas tecnologías digitales. KPIs, hay varias herramientas que permiten hacer esto, índices de madurez digital, el ADN digital de Brinca, en fin, lo que no se mide no se gestiona. Entonces, para poder saber qué tan fuerte es la brecha, lo primero es poder mesurarla. Y en ese sentido, en el ámbito de lo que es el pasillo, comentarles que no hay que casarse con una solución tecnológica, hay que probar la que mejor funcione la organización de acuerdo al nivel de adopción, ¿cierto?, de estas herramientas y plataformas. Entonces, el primer paso, Miguel, es la de más arriba, a ver. Ah, perfecto. Voy a tomar la de Carlos un poco más atrás. Pero solamente mencionar ahí que en el fondo también para poder tomar el tema del pasillo, ir probando con distintas soluciones. Vamos con la pregunta de Carlos. Carlos Méndez dice, ¿cómo un asistente indica la edad como un problema implementar el teletrabajo? Le indico que está equivocado. Yo soy gerente de área, 58 años de edad avanzada y el año 2014 implementamos esta modalidad. Por lo que en la realidad no nos tomó por sorpresa. Estimo que es más importante la digitalización de las empresas contar con nubes accesibles de cualquier lugar con conexión a Internet. Efectivamente, la nube, como ya les mencioné, es tremendamente relevante para poder compartir los archivos, pero también para protegerlos. Que no se nos olvide que tener muchos archivos críticos en máquinas locales siempre es un riesgo para la organización, sobre todo ahora que estamos en una época, ¿cierto?, en la que los ataques informáticos y la ciberseguridad ha sido un hecho súper importante de las discusiones empresariales que hemos tenido y por lo mismo también se están formando cada vez más personas especialistas en este campo. El tema de la edad como un problema, la verdad, Carlos, yo te diría que es súper importante también ir derribando algunos mitos. Obviamente hay gente más vieja, por así decirlo, que le cuesta más, pero también estas personas, y esto quiero que lo retengan, estas personas ya han pasado por todas las transformaciones organizacionales habidas y por haber. ¿Ya? En los 80, la primera vez que se empezó a hablar de recursos humanos, en los 90, durante temas de calidad, optimización, ¿cierto? A principios del 2000, el Lean Management, la innovación. Son personas que ya se han incorporado, se han adaptado tú mismo con tu conocimiento, tu experiencia. Entonces, nunca hay que subestimar la capacidad de adaptación de las personas mayores. De hecho, son las que tienen más experiencia en cambios organizacionales y probablemente, si bien este cambio sea difícil, porque es doloroso para todos, por eso yo hablaba de esta transformación digital forzosa, es algo que va a ir ocurriendo progresivamente. Lo que es relevante, sí, es que esto ocurra a un ritmo que sea sustentable económicamente, que sea a nivel de capital humano coherente también, que en el fondo se pueda gestionar el riesgo y los temores naturales que tienen las personas frente a cualquier cambio. De hecho, los seres humanos somos criaturas que son un poco adversas al riesgo porque nos gusta lo seguro en general, ¿ya? Entonces, eso te diría yo como en el ámbito de lo que es, por supuesto, el no ver la edad como un obstructor. De hecho, hay personas de más edad que incluso son early adopters de estas nuevas tecnologías y que tienen más conocimiento y experiencia. Es importante detectarlas y movilizarlas dentro de la empresa. Rafael Mata pregunta, ¿cómo se puede mejorar la productividad cuando el 60% de las HH son gastadas peleando con la compañía de Internet? ¿Cómo la gente puede evitar el estrés por este factor, en especial cuando se trabaja con servidor? Es una pregunta tremenda, súper difícil de responder, porque efectivamente uno puede tener la mejor disposición, la mejor voluntad, la mayor experiencia, pero efectivamente hay un componente, como les mencionaba acá recién, de lo que son los factores que explican, que es el entorno y el ecosistema y es la conexión a Internet. Acá, más que
claro, efectivamente uno pasa perdiendo mucho el tiempo peleando con las compañías de internet. A mí me ha pasado también que he peleado, por ejemplo, con mi compañía de luz por cobros excesivos, entre otras cosas que han ido pasando en el teletrabajo. Solamente mencionarte ahí, Rafael, porque no hay una vale de plata para este problema, que uno puede ir asumiendo buenas prácticas, evitar en lo posible, ¿cierto?, generar prácticas de teletrabajo que estresen la conexión a internet, no sé, pues, evitar estar bajando cosas, tener, no sé, 4 YouTube abiertos, 20 pestañas que vayan consumiendo tu ancho de banda, no sé, pues si tu celular no lo estás usando fuertemente con internet, dejarlo con el internet local, evitar las videoconferencias innecesarias, para ir bajando sistemáticamente el tráfico. Además hay un tema estructural, yo me reuní de hecho con gente de Entel en un webinar anterior donde hablábamos un poco de este tema. Efectivamente, la alta demanda de conexión a internet ha hecho que el ancho de banda en general baje. De hecho, uno ve sus conexiones a internet y ve que tiene, no sé, compró 900 megas y está navegando a 70. Importante ir desconectando los dispositivos que no se estén utilizando. A veces hay impresoras que te comen, teles que te comen ancho de banda. Tratar de ir minimizando el gasto para efectivamente poder tener un ancho de banda mayor. Como te digo, no hay ancho de banda. Igual importante también, lo posible, no sé, pues, este espacio que tú le dedicas, ¿cierto?, a tratar de resolver el problema, tratar de hacerlo de manera eficiente, no tratar de evitar mucho teléfono, mucha llamada, y poner reclamos también. A mí en lo particular me ha funcionado poner reclamos en general. Si bien el CERNAC no es vinculante y no te obliga a resolver, obliga a las empresas o les pide a las empresas que te respondan, en general suelen responder más rápido también. Entonces uno también como consumidor puede hacer valer esos derechos como para poder movilizar eso. Me parece que tenemos una pregunta más en lo que es el mundo privado. A ver. No, me parece que no. Bueno. Sí, acá hay una pregunta de Miguel Torres, que dice, ¿cómo apoyamos a gerencias de edad avanzada para que entiendan que sí se puede ser productivos del teletrabajo en las áreas de venta, especialmente por el estallido social? Esto trajo roces y quiebres. Sí, eso obviamente, Miguel, tiene por supuesto temas de clima. La sociedad chilena, y te lo digo como sociólogo más que como investigador, está bastante tiene una sensación no vamos a decir desafección, sino más bien una sensación digamos, un grado de tolerancia menor a las sensaciones a las sensaciones como más negativas, ¿ya? Hay un tema con el abuso, digamos, podemos hablar mucho rato sobre esto. En ese sentido, claro, las empresas tienen que ir trabajando temas de clima y la comunicación y la colaboración son claves para poder ir mejorando esto. Y es importante ahí solamente darte un tip, mostrar casos de éxito, ¿ya? A lo mejor, claro, en el área de ventas se ha hecho más difícil porque la gente efectivamente está consumiendo menos en un contexto de contracción económica, y aquello implica, por supuesto, que efectivamente no podamos tener los mismos niveles de ventas que antes y vamos a tener que ingeniárnosla a través de prácticas de innovación, por supuesto, para poder hacer eso de forma más coherente. Así que eso, bueno, me gustaría darle las gracias a todos ustedes, a Luis de Vitec, dejarlos invitados, ¿cierto?, a las próximas actividades que se realicen en este ciclo de webinars bueno, muchas gracias por su tiempo y respecto a la presentación, como ya se mencionó, se va a compartir, así que eso, que tengan un muy buen día y hasta luego.